¿Alguna vez has tenido un sueño tan real, tan profundo que sentiste que significaba algo más? Tal vez un mensaje, una advertencia o una revelación. Los sueños han sido, desde el inicio de los tiempos, un misterio. En la Biblia, muchos personajes recibieron mensajes y visiones a través de los sueños, mensajes que cambiaron el rumbo de sus vidas. ¿Pero qué nos quieren decir esos sueños a nosotros hoy? ¿Podrían ser algo más que simples pensamientos nocturnos? En este video, vamos a explorar el mundo de los sueños en la Biblia, desde los mensajes ocultos en las historias de José, Jacob y Daniel, hasta cómo esos mismos temas se conectan con los sueños que podemos tener hoy. Vamos a ver por qué soñamos, qué significado pueden tener esos sueños y cómo pueden ayudarnos en nuestras vidas. Nuestro objetivo en este video es descubrir juntos el papel de los sueños en la Biblia y más allá de eso, entender si aún hoy estos sueños pueden guiarnos, revelarnos algo profundo o hasta darnos paz en momentos de duda. ¿Qué significado pueden tener los sueños que tú tienes? ¿Podrían tus sueños ser, también, una manera en la que Dios se comunica contigo? Imagínate recibir una señal mientras duermes, una señal que al despertarte te ofrece una respuesta a algo que te inquietaba. Algo así ocurrió una y otra vez en las páginas de la Biblia. Vamos a ver cómo esos sueños reveladores, incluso tan lejanos en el tiempo, pueden hablarnos a nosotros, a nuestras vidas y a nuestras preguntas más profundas. Así que, si estás listo para conocer más sobre este fascinante mundo de los sueños, acompáñame en esta travesía. Empecemos con una pregunta esencial: ¿qué papel han tenido los sueños en la Biblia y qué mensajes revelaron a aquellos que los recibieron? A lo largo de la Biblia, los sueños tienen un papel crucial en momentos decisivos. No son simplemente imágenes que vienen y se van, son mensajes cargados de significado, que influenciaron a patriarcas, profetas y reyes, y que revelaron secretos ocultos de Dios. Es como si el sueño fuera una puerta que conecta el cielo y la tierra, el alma y la verdad divina. Comencemos explorando los sueños de varios personajes bíblicos. Tomemos 3 ejemplos claves para descubrir cómo Dios utilizaba estos sueños y ver qué podemos aprender de ellos. José y sus sueños en Génesis. José era el hijo número 11 de Jacob y el primero de Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente. A diferencia de sus otros hermanos, José ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre, quien incluso le regaló una túnica de colores como símbolo de este amor único. Pero este favoritismo generó resentimiento y celos entre sus hermanos, una tensión que pronto se intensificaría. José, siendo tan joven, también tenía un espíritu especial, ya que Dios le mostraba visiones a través de sueños. Esto lo distinguía de los demás y preparaba el escenario para que recibiera revelaciones muy significativas. En su primer sueño, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo. De repente, la gavilla de José se levantó y se quedó erguida, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. Imagínate ser uno de los hermanos de José, escuchando a este joven contarte un sueño donde todos te inclinas ante él. Para ellos, este sueño sonaba arrogante, como si José estuviera diciendo que algún día sería superior a ellos. Esto alimentó aún más el resentimiento que ya sentían por él. Imagínate en lo que este sueño significa espiritualmente, no solo para José sino en el contexto de la Biblia. Este sueño representaba el papel de liderazgo y de autoridad que José estaba destinado a tener. A veces, Dios nos da un vistazo de nuestro propósito mucho antes de que se cumpla, como un anticipo que nos llena de esperanza, pero que también puede despertar oposición. Quizás tú también has sentido un llamado o una visión que los demás no entienden, como le ocurrió a José. Aunque este primer sueño fue impactante, el segundo sería aún más provocador y clarificador para José, en el que nuevamente recibe una visión poderosa. En su segundo sueño, José vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Esta vez, no solo representaba a sus hermanos, sino también a sus padres. Era un sueño aún más audaz,
que sugería que incluso sus padres se inclinarían ante él. Cuando José compartió este sueño, su padre, Jacob, quien lo amaba profundamente, se sorprendió. Jacob le dijo: ¿acaso crees que yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Este segundo sueño era una confirmación de su destino, pero también algo que sus familiares percibían con escepticismo. Reacción de la familia y la profundización del significado. La reacción de Jacob, su padre, y sus hermanos, destacó la dualidad entre la incomprensión y el sentimiento de que quizás había algo especial en José. Aunque Jacob reprendió a José, en su interior guardó en mente este sueño. Podía percibir que algo más grande estaba en marcha. Los sueños de José tenían una fuerza profética, y Jacob, como patriarca, tal vez podía intuir el peso espiritual de estas visiones. Esto es para que tengas una idea de que los sueños y visiones a veces nos preparan para desafíos futuros. Habremos de tener paciencia y fe en el camino que Dios prepara, incluso cuando los demás no entienden. Dios estaba usando estos sueños no solo para señalar el futuro, sino para preparar a José. Del mismo modo, tal vez los momentos de inspiración o las visiones en nuestra vida también son un adelanto que nos fortalece para lo que está por venir. Estos sueños fueron una promesa de lo que estaba destinado a ocurrir en la vida de José. Después de ser vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y finalmente ascendido a ser el segundo al mando en Egipto, los hermanos de José realmente se inclinaron ante él, buscando su ayuda en tiempos de hambre. Todo ocurrió tal y como se había soñado, y es un recordatorio poderoso de que, aunque el camino parezca oscuro, Dios es fiel a su palabra. ¿Qué podemos aprender de los sueños de José? La historia de José y sus sueños nos muestra que, aunque los sueños pueden ser misteriosos y a veces parecer imposibles, Dios utiliza incluso nuestras experiencias más difíciles para llevarnos al lugar donde debemos estar. Los sueños de José fueron ridiculizados, y él pasó por mucho sufrimiento, pero al final, sus sueños se cumplieron y trajo bendición a muchos. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti te llama a un propósito más alto, no dejes que el escepticismo o la oposición te desalienten. Los sueños de José fueron solo el comienzo. En la Biblia, veremos cómo Dios continuó utilizando los sueños para guiar a su pueblo. Veamos el sueño de Nabucodonosor y su interpretación por Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue una figura de gran poder y ambición. Nabucodonosor era uno de los reyes más poderosos de Babilonia, conocido por su vasto imperio y su dominio sobre muchos pueblos, incluidos los israelitas. Su mandato era temido y respetado. Pero en medio de todo su poder, Dios le dio un sueño inquietante, un mensaje que ningún consejero o sabio de su reino podía descifrar. El sueño de Nabucodonosor lo perturbó profundamente y, al no poder entender su significado, buscó desesperadamente a alguien que pudiera interpretarlo, poniendo en evidencia tanto su poder como su vulnerabilidad. En su sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua de aspecto imponente. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, su pecho y brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, una mezcla de hierro y barro. Pero de repente, una piedra no cortada por mano humana golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo, hasta que no quedó rastro de ella. La piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esta estatua con materiales distintos tiene un simbolismo poderoso. Nabucodonosor, aterrado y confundido, convoca a todos sus sabios y astrólogos, exigiéndoles que no solo interpreten el sueño, sino que también lo relaten sin que él mismo les diga el contenido. Así vemos que esta exigencia revela la desconfianza del rey hacia sus consejeros. Nabucodonosor se negaba a revelar su sueño a los sabios y astrólogos de Babilonia, exigiéndoles que le contaran el sueño primero y luego lo interpretaran. Ninguno de ellos fue capaz de hacerlo, y el rey, enfurecido, ordenó la ejecución de todos los sabios. En medio de esta crisis, Daniel, un joven israelita cautivo en Babilonia, ofreció interpretar el sueño con la ayuda de Dios. Aquí vamos a ver
que Dios da entendimiento y revelación a quienes confían en Él, incluso en las circunstancias más difíciles. Aquí se muestra cómo la humildad de Daniel, quien pidió ayuda a Dios en oración, contrasta con la desesperación de los sabios de Babilonia. Con la ayuda de Dios, Daniel explicó al rey que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y el gran imperio de Babilonia, un reino fuerte y glorioso. Pero no duraría para siempre. Le siguió el pecho y los brazos de plata, simbolizando un reino inferior, que se identifica históricamente como el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce representaban al imperio griego, que dominaría después. Las piernas de hierro representaban al imperio romano, poderoso y duro. Finalmente, los pies de hierro y barro reflejan un reino dividido, que no sería tan fuerte como los anteriores. ¿Se enteraron? La piedra que destruyó la estatua es el elemento más importante del sueño. Este símbolo representa algo más grande y duradero que cualquier reino terrenal. Daniel le explicó al rey que la piedra que destruyó la estatua simbolizaba un reino eterno, el reino de Dios, que no sería construido por manos humanas ni se derrumbaría como los otros. Este reino llenaría toda la tierra y sería eterno, a diferencia de los reinos humanos que solo duran un tiempo. Reflexionemos cómo esta visión de un reino eterno, inmutable y divino ofrece esperanza y estabilidad a quienes confían en Dios. Pensemos en lo que significa vivir con la expectativa de un reino eterno, en contraste con la temporalidad de los logros humanos. El asombro del rey Nabucodonosor y su reconocimiento de la grandeza de Dios revelan la profundidad del impacto de este mensaje. Después de escuchar la interpretación, Nabucodonosor cayó postrado ante Daniel, reconociendo que el Dios de Daniel era verdaderamente el Dios de dioses y Señor de los reyes. Por primera vez, el poderoso rey de Babilonia reconocía a un poder superior al suyo, una revelación que lo dejó impactado y lo hizo honrar a Dios. Este reconocimiento es clave, ya que muestra cómo incluso el rey más poderoso puede humillarse ante el poder de Dios. La historia destaca la influencia de Daniel y su testimonio de fe en medio de una cultura que no adoraba a Dios. El sueño de Nabucodonosor nos recuerda que todos los reinos y poderes humanos son temporales, pero el reino de Dios es eterno. En nuestras vidas, también podemos preguntarnos, ¿dónde estamos construyendo nuestros sueños? ¿En lo pasajero o en lo eterno? Así como Nabucodonosor fue confrontado con una verdad divina, nosotros también somos llamados a poner nuestra confianza en algo que va más allá de lo visible y momentáneo. Esta historia es un recordatorio de la importancia de buscar sabiduría y revelación en Dios, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres. Otro ejemplo. El sueño de Jacob con la escalera al cielo. Jacob está huyendo de su hermano Esaú después de engañarlo y obtener la bendición de su padre, Isaac. En esta huida, Jacob se encuentra solo, vulnerable y sin un lugar seguro a donde ir. Jacob se encontraba en una situación muy difícil, habiendo dejado atrás a su familia y su hogar después de obtener la bendición de su padre por medios engañosos. Su vida estaba en peligro, y en su camino hacia la casa de su tío Labán, en busca de refugio, Jacob experimentó una profunda soledad y temor. Pero justo en medio de este estado de vulnerabilidad, Dios tenía preparado un mensaje poderoso para él, por medio de un sueño. Puedes entender el estado emocional de Jacob, y cómo, en un momento de desamparo, recibe una revelación significativa. Una noche, mientras dormía en el suelo con una piedra como almohada, Jacob tuvo un sueño extraordinario. En el sueño, vio una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le habló directamente. Dios le prometió a Jacob que lo protegería y bendeciría, dándole la tierra donde descansaba, y que su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra. Este sueño fue un mensaje inesperado y poderoso para Jacob, mostrándole que, aunque estaba solo y en peligro, no estaba abandonado.
Veamos el simbolismo detrás de la escalera y los ángeles, y cómo representan la conexión entre lo divino y lo humano. La escalera es un puente entre el cielo y la tierra, y los ángeles simbolizan la comunicación y el cuidado de Dios hacia su pueblo. La escalera representa una conexión directa entre el cielo y la tierra, una señal de que Dios está presente y activo en el mundo de los hombres. Los ángeles que suben y bajan indican que Dios envía a sus mensajeros para cuidar y guiar a su pueblo, mostrando que no hay una separación absoluta entre Dios y el hombre. A través de esta visión, Dios estaba diciéndole a Jacob que él siempre estaría presente, incluso en los momentos de soledad y temor. Podemos ver cómo este sueño de Jacob revela la cercanía de Dios en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Las promesas que Dios le hace a Jacob durante el sueño. Cada promesa tiene un significado importante, no solo para Jacob, sino para todo el pueblo de Israel. En el sueño, Dios le aseguró a Jacob que su descendencia sería grande, que él le daría la tierra donde estaba durmiendo, y que todas las naciones serían bendecidas a través de su linaje. Además, Dios le prometió que lo acompañaría donde quiera que fuera, y que no lo abandonaría hasta cumplir todas sus promesas. Estas palabras no solo le brindaron consuelo y esperanza a Jacob, sino que establecieron un pacto que daría forma al futuro del pueblo de Israel. Cuando Jacob despertó, estaba sobrecogido y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Su asombro lo llevó a reconocer ese lugar como santo, y levantó la piedra que usó de almohada como una columna en honor a Dios, ungida con aceite, simbolizando el respeto y reverencia que sentía por el lugar donde Dios se le había revelado. Jacob llamó a aquel sitio Betel, el casa de Dios, marcándolo como un sitio de especial encuentro con el Señor. A veces Dios se manifiesta en los lugares más inesperados y en los momentos de mayor debilidad. Al igual que Jacob, estamos llamados a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, incluso en los momentos más inciertos. Podemos conectar la visión de Jacob con el Nuevo Testamento, donde Jesús alude a esta escalera en sus palabras a Natanael en el Evangelio de Juan. Explica cómo Jesús representa ese puente entre Dios y la humanidad. En el Evangelio de Juan, Jesús hace referencia a esta visión cuando le dice a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este sentido, Jesús se identifica como la conexión entre el cielo y la tierra, cumpliendo y ampliando el significado de la escalera de Jacob. En él encontramos el acceso a Dios y el cumplimiento de sus promesas. Esta conexión profundiza el mensaje de que Dios está siempre cerca de nosotros y que Jesús es el camino directo hacia esa relación con el Padre. Te invito a ver este sueño de Jacob como una metáfora para tu propia vida. Así como Jacob encontró un propósito y una promesa en un momento de incertidumbre, también podemos encontrar fortaleza y guía en nuestra relación con Dios. El sueño de Jacob nos recuerda que Dios está presente, incluso en los momentos en que estamos perdidos o solos. Su promesa de estar con nosotros es eterna y se cumplió de manera plena en Jesús, quien nos conecta directamente con el Padre. Hoy, igual que en aquel sueño, Dios nos invita a ver más allá de las dificultades y encontrar su presencia en medio de nuestras luchas. En estos sueños vemos símbolos poderosos: una escalera, una estatua, gavillas de trigo. En la Biblia, los sueños hablan con un lenguaje simbólico que debemos interpretar para encontrar el mensaje verdadero. El simbolismo de los sueños en la Biblia a menudo utiliza elementos cotidianos para representar ideas complejas y eternas. Por ejemplo, la escalera que representa la conexión entre lo divino y lo humano. Las gavillas de trigo que simbolizan provisión y liderazgo, además del crecimiento de algo pequeño a algo grande. Y la estatua de Nabucodonosor que refleja la fragilidad de los reinos humanos comparados con el poder eterno de Dios. Estos símbolos nos muestran que los sueños no son solo imágenes, sino un lenguaje espiritual, un código que busca abrir nuestros ojos a verdades más profundas. Estos sueños bíblicos aún hoy pueden enseñarnos hoy en día.
Mira cómo algunos elementos en tus propios sueños podrían tener un significado espiritual. Estos sueños antiguos nos hablan hoy porque tratan de temas eternos, el liderazgo, el propósito, la soledad y la conexión divina. Quizá los sueños que tenemos actualmente, aunque no sean iguales, también podrían estar cargados de significados si aprendemos a escuchar y reflexionar. A veces tenemos sueños con algunos elementos comunes en la actualidad, como caídas, vuelos, agua, también podrían reflejar simbolismos similares en nuestras vidas. Ahora que hemos visto algunos de los sueños más impactantes en la Biblia, vamos a adentrarnos en los diferentes tipos de sueños y cómo cada uno de ellos tiene un propósito específico. ¿Están todos los sueños destinados a revelarnos algo? Podemos observar cómo los sueños en la Biblia son un medio especial y misterioso a través del cual Dios transmite mensajes, advertencias y revelaciones a personas seleccionadas. Los sueños tienen un rol único, a veces cambiando el curso de la historia o revelando el destino de personas y naciones. A lo largo de la Biblia, los sueños son una vía importante de comunicación entre Dios y el ser humano. No son sueños comunes, sino experiencias que traen mensajes de suma importancia, advertencias y en algunos casos, revelaciones de eventos futuros. Vamos a explorar estos sueños, que reflejan las diferentes maneras en que Dios usa esta herramienta para instruir, proteger y guiar a su pueblo. Ahora vamos a ver los tipos de sueño que cumplen con una función específica y que analizaremos cómo nos ayuda a comprender mejor y cómo opera Dios en la vida de las personas y las enseñanzas profundas que quiere transmitir. Están los sueños de advertencia, que son aquellos donde Dios previene a alguien de un peligro o le muestra una decisión que podría tener consecuencias graves. Estos sueños reflejan el deseo de Dios de proteger a las personas y darles una oportunidad de evitar el mal. Por ejemplo, el sueño de Abimelech sobre Sara, Génesis 20 relata cómo Dios le habla al rey Abimelech en un sueño, advirtiéndole que no toque a Sara, la esposa de Abraham, ya que ella está casada. A través de esta advertencia, Dios protege tanto a Sara como al rey de cometer un error que traería juicio sobre ellos. Dios, en su misericordia, se aparece en sueños a Abimelech y le dice, mira que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Este tipo de advertencia es clara y directa, mostrando cómo Dios interviene para evitar el pecado y proteger a quienes están bajo su cuidado. ¿Alguna vez han experimentado advertencias en sueños o momentos donde han sentido que Dios les ha guiado a evitar una decisión errónea? Otro tipo son los sueños proféticos o reveladores, que revelan eventos futuros o el propósito de Dios para alguien o algo. Este tipo de sueño es común en el Antiguo Testamento y a menudo trae consigo visiones que requieren interpretación. Por ejemplo, los sueños de José sobre los manojos de trigo y las estrellas, y sueño del rey Nabucodonosor y la estatua, que narramos anteriormente. La manera en que Dios puede revelar su propósito para nuestras vidas, tal vez no siempre a través de sueños, pero sí a través de situaciones y experiencias que marcan nuestra vida. Otro tipo, son sueños de guía y dirección, son los que nos sirven como guías directas de Dios para una persona, indicándole un camino específico que debe seguir. Por ejemplo, el sueño de José sobre María, Mateo 1 y 2 relata cómo el ángel de Dios se le aparece a José en sueños varias veces para instruirlo sobre qué hacer en momentos cruciales. En uno de estos sueños, se le pide que no tema tomar a María como esposa, en otro, se le dice que huya a Egipto para proteger a Jesús del peligro. En el Nuevo Testamento, el ángel de Dios se aparece repetidamente a José en sueños, dirigiéndolo para que tome decisiones cruciales para proteger a su familia. Estos sueños son vitales, guiando cada paso de José para asegurar el cumplimiento del plan divino para Jesús. En este sueño vemos cómo en momentos de duda, Dios puede darnos la guía que necesitamos, mostrándonos un camino claro o dándonos una paz inexplicable para avanzar. También están los sueños de aliento y consuelo. Este tipo de sueño sirve para reconfortar a las personas en tiempos de angustia o incertidumbre, dándoles esperanza y recordándoles la presencia de Dios.
Y este tipo de sueño ya lo vimos con Jacob y la escalera, donde en su soledad y temor, recibe un sueño donde Dios le muestra una escalera que conecta el cielo y la tierra, dándole la promesa de su presencia y protección. Y el último tipo son los sueños de exhortación y llamado a la obediencia. Estos sueños están diseñados para confrontar y exhortar a alguien hacia la obediencia a Dios. Son sueños serios, que a menudo desafían a la persona a cambiar su actitud o tomar una decisión difícil. Por ejemplo, el sueño de los magos sobre Herodes, Mateo 2:12 narra cómo los magos reciben una advertencia en sueños para no regresar a Herodes, quien quería matar al niño Jesús. Este sueño les da instrucciones precisas y protege al niño de los planes del rey. Dios les advierte en sueños a los magos que no vuelvan a ver a Herodes. Su obediencia a esta instrucción es un acto de fe que protege al Salvador. Estos sueños nos muestran la importancia de escuchar la voz de Dios cuando nos llama a obedecer, incluso si parece difícil o desafiante. Dios habla de muchas maneras. Dios ha hablado de diversas formas a lo largo de la historia, y los sueños fueron un método especial utilizado en la Biblia. Cada tipo de sueño bíblico tenía un propósito único, ya fuera de advertencia, revelación, guía, consuelo o exhortación. Pensemos cómo Dios puede estar hablándote hoy, aunque no sea necesariamente a través de sueños. A través de estos sueños, Dios muestra su cuidado, dirección y amor por la humanidad. Él sigue hablándonos, quizá de formas diferentes, pero siempre con el mismo deseo de guiar y proteger a su pueblo. ¿Por qué Dios usa los sueños? Los sueños bíblicos son una vía única por la cual Dios revela su voluntad y dirección a los hombres. Sin embargo, su significado profundo y a menudo simbólico requiere discernimiento y sabiduría para ser comprendido. Al examinar la interpretación de estos sueños, podemos descubrir no solo sus mensajes, sino también el carácter y los propósitos de Dios. Ahora hablemos sobre las interpretaciones. Tenemos la interpretación a través de personas escogidas, José y Daniel. El papel de intérpretes como José y Daniel, quienes recibieron de Dios el don especial de interpretar sueños complejos y simbólicos. Sus habilidades no provienen de técnicas humanas o del azar, sino de una conexión directa con Dios. José interpretó los sueños del copero y del panadero en la cárcel, prediciendo el destino de cada uno, y luego interpretó el sueño del faraón sobre las vacas flacas y gordas. Estos sueños no solo contenían mensajes personales, sino también advertencias y preparaciones para el futuro de Egipto. Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, que los sabios y adivinos de Babilonia no podían descifrar. Este sueño contenía una profecía sobre la sucesión de los reinos en la tierra, comenzando con Babilonia. Al interpretar este sueño, Daniel muestra que solo el Dios de Israel tiene el poder de revelar misterios. También tenemos las interpretaciones sobre el lenguaje simbólico en los sueños bíblicos. Los sueños bíblicos suelen estar llenos de símbolos, y su significado depende del contexto y de la revelación divina. Los símbolos, en lugar de ser interpretaciones literales, los sueños a menudo utilizan imágenes y elementos simbólicos que representan realidades más profundas. Por ejemplo, la simbología en el sueño del faraón, Génesis 41. En el sueño del faraón, las vacas flacas y gordas representan los años de abundancia y los años de escasez. José descifra el mensaje detrás del símbolo, mostrando que los sueños tienen un lenguaje que requiere interpretación espiritual. Están las interpretaciones de los mensajes detrás de los sueños bíblicos. Los sueños en la Biblia no son eventos aleatorios, cada uno tiene un mensaje intencional que revela algo sobre la relación de Dios con la humanidad. Dios usa los sueños para advertir y preparar a las personas para el futuro. Así como en el sueño de José sobre la hambruna, los sueños pueden llevar un mensaje de prevención que permita a las personas actuar sabiamente. Dios advierte de la hambruna inminente en Egipto para que el faraón y su pueblo puedan prepararse. Esto muestra que Dios no solo cuida de aquellos que lo buscan, sino también de las naciones enteras, incluso de aquellas que no lo conocen plenamente.
Algunos sueños llaman a la obediencia, como en el caso de los sueños de José, el esposo de María, quien es guiado a proteger a Jesús. En este contexto, los sueños se convierten en una herramienta divina para dirigir el curso de eventos significativos en la historia de la salvación. El sueño en el que se le ordena a José huir a Egipto para proteger a Jesús demuestra que, aunque Dios podría haber intervenido de muchas maneras, elige los sueños para guiar y proteger a quienes cumplen un propósito clave en su plan. Algunos sueños, como los de Nabucodonosor y José, no solo afectan a los individuos, sino que revelan planes que impactan a naciones o incluso a toda la humanidad. ¿Qué pueden enseñarnos hoy los sueños bíblicos? Los sueños bíblicos y sus interpretaciones pueden hablarnos hoy. Aunque hoy en día no todos los sueños tienen un mensaje divino, estas historias nos enseñan que Dios tiene el poder de comunicarse de manera directa y personal. Los sueños bíblicos son un recordatorio de que Dios tiene el poder de dirigir, proteger y revelar su voluntad a quienes lo buscan. Aunque no todos los sueños en la actualidad tienen un significado divino, las historias bíblicas nos muestran que Dios está dispuesto a revelar su propósito y guiar a aquellos que tienen un corazón abierto. Pensemos cómo Dios puede estar hablándote en tu vida, tal vez no siempre a través de sueños, pero sí de otras formas que requieren sensibilidad espiritual para ser comprendidas. Los sueños y su interpretación nos enseñan sobre la inmensidad de la sabiduría de Dios y su deseo de comunicarse con la humanidad. Tal vez hoy Dios no hable en sueños de la misma manera, pero su deseo de guiar y proteger a su pueblo sigue tan vigente como siempre. A lo largo de la historia, muchos sueños han sido compartidos por diferentes culturas y tiempos, y en la Biblia, cada uno tiene un propósito. Algunos nos hablan de esperanza, otros de advertencia, y otros de paz. Vamos a desglosar algunos sueños comunes para entender qué nos pueden estar diciendo desde un punto de vista espiritual. Soñar con agua. El agua en los sueños suele representar emociones, renovación o limpieza espiritual. Dependiendo de su apariencia, agua tranquila, tormentosa, etc., puede simbolizar la paz interior o conflictos emocionales. En la Biblia, el agua representa vida y renovación espiritual, como en el caso del bautismo, que simboliza limpieza y renacimiento. Soñar con agua tranquila podría indicar que estamos en un momento de paz o renovación espiritual, mientras que agua turbulenta podría ser una señal de conflictos internos que necesitamos resolver. Soñar con agua puede hablarnos de nuestras emociones o de la necesidad de una renovación espiritual. En el contexto bíblico, el agua limpia, renueva y trae vida, como el agua de los ríos mencionados en el Edén o el agua que Jesús ofrece a la samaritana, que simboliza vida eterna. Soñar que caemos. Soñar con caer es uno de los sueños más comunes y generalmente se interpreta como una señal de inseguridad, miedo a perder el control o ansiedad por cambios. En la Biblia, las caídas suelen representar pruebas o momentos de debilidad, pero también oportunidades para buscar ayuda divina. Este sueño podría interpretarse como una invitación a fortalecer nuestra fe, a buscar apoyo y recordar que no estamos solos en momentos de incertidumbre. El miedo a caer puede reflejar nuestras dudas o temores, pero la Biblia nos recuerda que Dios está allí para sostenernos y ayudarnos a levantarnos. Caer y levantarse es una metáfora de nuestra vida espiritual, en la que podemos confiar en que siempre habrá una mano que nos ayude a seguir adelante. Soñar con volar. Volar en sueños puede simbolizar libertad, logro de metas o el deseo de trascender limitaciones. Es una experiencia poderosa que suele traer sensaciones de alegría y liberación. Y en un contexto espiritual, volar podría representar la esperanza de elevarse por encima de las dificultades, un anhelo de acercarse a Dios y a una vida espiritual más elevada. La Biblia habla de elevarse con alas como águilas que representa la fuerza y la libertad que se encuentran en Dios. En la Biblia, elevarse simboliza la capacidad de alcanzar nuevas alturas espirituales. Soñar con volar puede ser una invitación a superar las limitaciones terrenales y encontrar una conexión más profunda con Dios. Soñar con ser perseguido.
Ser perseguido es otro sueño común que refleja ansiedad, problemas sin resolver o temores que evadimos en la vida real. A menudo, implica que hay algo que necesitamos confrontar. Desde una perspectiva bíblica, ser perseguido en sueños podría simbolizar las pruebas o tentaciones que enfrentamos o los desafíos espirituales que nos están empujando a crecer. La Biblia narra muchos episodios de persecución en los que los personajes, al confiar en Dios, encuentran seguridad y fortaleza para vencer. Ser perseguido puede ser una llamada a enfrentar algo que hemos evitado. La Biblia muestra que la persecución no es el fin. A través de la fe, podemos encontrar el valor para enfrentar y vencer cualquier desafío que nos persiga. Soñar con seres queridos que ya fallecieron. Ver a seres queridos que han fallecido puede ser una forma de expresar nostalgia, sentimientos de paz o de recibir mensajes de perdón o reconciliación. Aunque la Biblia no describe ampliamente la visita de seres fallecidos en sueños, muchas personas encuentran consuelo espiritual en este tipo de experiencias. Estos sueños pueden ser una forma de sanar emocionalmente y pueden recordarnos la importancia de vivir en paz con quienes nos rodean. Soñar con un ser querido fallecido puede ayudarnos a encontrar paz o perdón. Nos recuerda que el amor que compartimos trasciende esta vida, y en la Biblia, se nos anima a vivir en paz y amor con nuestros seres queridos. Soñar con puertas o caminos. Las puertas y los caminos en los sueños suelen simbolizar elecciones, cambios o nuevas etapas en la vida. Abrir una puerta o avanzar en un camino puede representar el comienzo de algo nuevo. En la Biblia, las puertas y los caminos representan decisiones y la guía divina. Soñar con puertas abiertas podría ser una señal de oportunidades espirituales o de que Dios está abriendo caminos en la vida del soñador. En la Biblia, las puertas abiertas representan oportunidades y la bendición divina. Soñar con un camino o una puerta podría significar que Dios está guiando tus pasos hacia algo que ha preparado para ti. ¿Qué podrían significar espiritualmente? Los sueños no siempre son claros, pero pueden inspirarnos a reflexionar y buscar respuestas espirituales. Es posible que los sueños nos llamen a analizar nuestro caminar, a confiar en Dios en tiempos difíciles o a celebrar momentos de paz y gozo. Me encantaría que compartieran en los comentarios sus propios sueños, aquellos que les han dejado una impresión duradera. Puede que, al interpretar estos sueños en comunidad, encontremos juntos algunos mensajes profundos o aliento en nuestra fe. Reflexionar sobre nuestros sueños puede revelarnos mucho sobre lo que Dios puede estar tratando de decirnos en nuestras propias vidas. La próxima vez que tengan un sueño que parezca significativo, tómense un momento para reflexionar, orar y preguntar a Dios qué podría estarles queriendo decir. Como hemos visto, la Biblia está llena de sueños que impactaron vidas, y Dios puede estar haciendo lo mismo con nosotros, guiándonos en nuestra jornada espiritual. Lo principal cuando buscamos entender el significado de nuestros sueños es acercarnos a Dios en oración, pidiéndole guía y sabiduría para interpretarlos correctamente, tal como hicieron muchos personajes en la Biblia. José, Daniel y otros fieles reconocieron que la interpretación verdadera de los sueños viene de Dios y se humillaron ante Él, buscando su dirección antes de ofrecer cualquier explicación. Al igual que ellos, cuando nos encontramos con un sueño que creemos significativo, es esencial orar, pedir discernimiento y confiar en que Dios revelará aquello que necesitemos entender en el momento adecuado. Un consejo práctico que te puedo dar es llevar un diario junto a tu cama para anotar tus sueños apenas te despiertes, ya que los detalles suelen desvanecerse rápidamente. Al escribirlos, pueden incluir aspectos clave como emociones predominantes, tales como el miedo, la paz o la alegría. Personas, lugares y objetos específicos. También las sensaciones o símbolos que destaquen. Llevar un diario de sueños nos ayuda a recordar y analizar lo que hemos soñado. A veces, lo que parece un detalle sin importancia puede revelar algo profundo cuando lo examinamos a la luz de la fe. Al revisar tu diario regularmente puedes identificar patrones, como temas recurrentes o símbolos específicos.
Puede que ciertos elementos aparezcan en momentos específicos de la vida, reflejando preocupaciones, desafíos o bendiciones. Quizás sueñas varias veces con un mismo lugar o situación. Estos patrones pueden reflejar aspectos de tu vida diaria o asuntos que Dios te está invitando a ver más de cerca, ya sea una preocupación o una bendición. Te sugiero que antes de reflexionar sobre cualquier sueño, pidas a Dios en oración que te revele su significado y te guíe para comprender cualquier mensaje espiritual. Este paso refleja cómo personajes bíblicos, como Daniel y José, confiaron en Dios para interpretar sus sueños. Al llevar tus sueños a la oración, invitas a Dios a ser parte de tu proceso de reflexión, pidiéndole que revele su propósito y guía para tu vida. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y puede ayudarnos a entender estos mensajes. Conectar los sueños con la fe no solo permite que aprendamos más sobre nosotros mismos, sino que también puede profundizar nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Te invito a ver los sueños como una forma de comunicación espiritual, ya que en ellos puedes percibir una guía o mensaje que los acerca más a su fe. Estos sueños pueden ser recordatorios para orar por temas específicos o para confiar en Dios en momentos de incertidumbre. En la Biblia, Dios usó los sueños para acercarse a las personas, guiarlas y mostrarles su voluntad. Reflexionar sobre nuestros propios sueños nos da una oportunidad de profundizar en nuestra fe, viendo cómo Dios puede estar hablándonos a través de ellos. Cuando reflexionamos sobre un sueño, puede que descubramos cosas que Dios quiere que trabajemos en nuestra vida, como una mayor paz, paciencia o fe. Nuestros sueños pueden recordarnos el amor y el propósito de Dios en medio de las luchas. Al llevar tus sueños a Dios en oración, invitas a su paz y sabiduría a tu vida. Reflexionar y orar por los sueños puede hacer que nuestras noches y pensamientos también se llenen de su presencia y guía. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración sobre los sueños y su significado espiritual. Espero que esta reflexión te haya inspirado a ver tus sueños desde una perspectiva de fe y a profundizar tu conexión con Dios. Si te interesa descubrir más sobre temas bíblicos, te invito a explorar otros videos en nuestro canal, donde encontrarás contenido que busca nutrir el alma y fortalecer la fe. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.